Hola a todos, mucho gusto. Como bien decían nuestras compañeras, mi nombre es Carmen González, soy la persona encargada de llevar la parte comercial de Checkpoint para Panamá, Honduras y Venezuela. Estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí. Vamos a hablar un poco de ciberseguridad, o más bien de seguridad para inteligencia artificial. Hasta el año pasado se hablaba mucho de inteligencia artificial para seguridad, pero ahora tenemos que cambiar y hablar más de seguridad para inteligencia artificial. Y en este hablar de seguridad para inteligencia artificial empezamos a ver que ya la inteligencia artificial no solo responde, sino que también actúa. Hoy nos acompaña mi compañero Julio Lemos y Julio nos va a contar un poquito sobre qué significa que la inteligencia artificial ahora ya no solo responde, sino también actúa. Julito, bienvenido. Gracias. Bueno, primero, gracias a todos aquí por la invitación. Para nosotros Venezuela como extranjeros es nuestro segundo hogar. Para mí, con Carmen afortunadamente tenemos algo que compartimos en común, que nuestros esposos son venezolanos. Entonces, Venezuela es algo que nosotros llevamos en el corazón mucho y bueno, y les prometemos que no les vamos a aburrir con tantos términos de IA, porque si no se nos va a dormir la mitad del escenario, ¿verdad, Carmencita? Entonces… Y vamos a empezar a hablar de siglas, Julito, y la idea no es llenarnos de siglas porque en tecnología creo que todos ya tenemos el abecedario completo. Entonces, Julito, ¿cuál es la diferencia entre una inteligencia artificial que responde y una inteligencia artificial que actúa? Buenísima pregunta. Como ustedes saben, todos empezamos a utilizar ya modelos o los usuarios como ChatGPT, Cloud y otras herramientas y los usábamos como consultores. Siempre decíamos, muchos reemplazamos lo que era Google, empezamos a reemplazar Google por estos sistemas y estos modelos de hacerles preguntas y respuestas. Pero eso nos ha llevado a las empresas a cambiar el modelo del negocio, porque ya empezamos a usar lo que son los accesos de datos y los sistemas. Empezamos a conectar estos modelos con LLMs, MCPs, metiéndole, por ejemplo, conectores como las bases de datos, los CRMs, APIs y cosas que lo utilizan la compañía para que podamos consultar toda esta información. Y esto nos lleva a un riesgo, y este riesgo es que hay muchas amenazas que pueden ser persistentes en el camino y introducirse. Entonces aquí es donde viene un concepto muy enfocado y es lo que venimos a hablar hoy, es el riesgo agéntico, ¿sí? Porque esto nos da la autonomía de conectar todas las herramientas, se puedan comunicar entre ellas, tener la conexión y cuando se unen nos hace más fácil la vida. Porque le podemos preguntar, por ejemplo, dame la información de hace un mes, las tarjetas de crédito que están ingresadas en la base de datos, y este comportamiento lo van entendiendo y lo van comunicando de cada una de estas herramientas. Entonces, sí, cuéntame un poquito sobre esa ecuación del riesgo, Julito, porque pues creo que ustedes todos la tienen muy clara. Antes, cuando trabajábamos con inteligencia artificial generativa, era como, voy a ponerles un ejemplo, un sándwich. Si trabajábamos con inteligencia artificial generativa, teníamos que darle los ingredientes y decirle, prepárame un sándwich. Ahora, con inteligencia artificial agéntica, ya más o menos parece el chef. O sea, lo que le vamos a decir es, prepara una cena. Prepara esa cena, él va a ver como que todos sus activos internos, todos los ingredientes y va a preparar esa cena. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es la ecuación del riesgo agéntico? Ok, aquí es donde entra el riesgo. Tenemos todo el contexto corporativo, todas las herramientas de la empresa para hacer todo más fácil. Y tenemos ya lo que es la IA generativa. Tenemos motores de inteligencia artificial y esto crea un valor para la empresa porque nos hace hacer más fácil, tareas más fácil. Para el programador, metemos el código, nos desarrolla el código y automáticamente lo tenemos y nos genera un valor. Para el área de mercadeo, metemos la información en un chat que creamos, tomamos la información de todo lo que está sucediendo y nos da un valor. Pero ¿qué pasa? Los usuarios también tienen sus propias herramientas de inteligencia artificial.
No me van a mentir que muchos usuarios utilizan hasta 2 o 3 inteligencias artificiales. Pueden usar Gemini, pueden usar ChatGPT, Cloud, y se me quedan muchas por fuera. Entonces ahí es donde entra el riesgo, porque la información de la empresa la toman y la meten en estos chats y empieza a extraer información y se empieza a crear el contenido. Entonces empiezan a tener un tema de vulnerabilidades. Julito, pero también tenemos un mayor riesgo ahora y creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados. Desde esta inteligencia artificial generativa ya podemos nosotros desarrollar nuestros agentes. Correcto. O incluso las aplicaciones, muchas aplicaciones, por ejemplo, de marketing o aplicaciones de recursos humanos ya empiezan a tener ciertos agentes que aunque nos traen ese valor, nos están generando mayor riesgo. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de esos riesgos? Claro. Ok. Esos riesgos nos llevan a este concepto que se llama Model Construct Protocol. No sé si ustedes han escuchado afuera muchos hablar del MSP. Esto lo que hace es que el MSP, hagan de cuenta que es la herramienta que va a comunicar a toda la estructura, todos los departamentos. Es decir, el MSP tiene la inteligencia artificial y mercadeo quiere saber lo que está haciendo finanzas y la parte de ventas quiere saber qué es lo que está haciendo mercadeo de finanzas y ellos se conectan hacia el MSP. Entonces, en el MSP tenemos los chatbots que reciben información, tenemos toda la base de datos, los recursos corporativos, las herramientas de ticketing, la parte de lo que es los desarrolladores de GitHub tienen todo el código. Entonces, todos pueden utilizar esta información, pero esto nos lleva a un riesgo, donde tenemos, por ejemplo, vectores de ataque como los servidores maliciosos. Muchas personas pueden tratar de extraer información inyectándonos prompts donde le metemos la información, haciéndole preguntas específicas para llegar a obtener un resultado que ellos quieren. Y esto genera un movimiento lateral dentro de la información, porque podemos forzar a la compañía o a lo que está adentro a que nos diga, por ejemplo, qué está haciendo qué o qué información necesito llegar cuando antes no podíamos llegar a consultar la base de datos. Y aquí es donde entra una inyección indirecta de información. Entonces hay agentes invisibles, hay agentes que no se ven, ¿sí? Que están operando y se están extrayendo. Por eso hay que instalar cosas en el backend de cada uno de los usuarios para poder protegerlos. Entonces hay una cantidad de exceso de permisos, de privilegios, se escalan privilegios de gente que pasa a obtener información de otros departamentos o desde afuera quiere entrar a través de un chatbot corporativo, un chat que tenemos una página web y tiene datos de la empresa, puede extraer esta información. Y esto nos lleva a estos componentes a hacer alucinaciones. Yo no sé si están familiarizados con el tema de alucinaciones, pero ustedes le han preguntado alguna vez a una inteligencia artificial, por ejemplo, algo y él lo trata de rellenar con información que no es cierta, ¿sí? Eso es una alucinación. Él trata de traer información que no es cierta y lo mete en este concepto y eso nos lleva a un riesgo. Yo quisiera que me cuentes también un poco de cómo han llegado a hackearse algunas herramientas de inteligencia artificial a través de prompts. ¿Qué es un prompt injection? Y dame ejemplos para contarle aquí al auditorio de casos de la vida real. Claro, bueno, hay muchos casos, no vamos a mencionar marcas ni nombres, pero por ejemplo una fábrica de carros en Estados Unidos puso un chat donde se hacían consultas sobre los modelos y cómo se podían hacer los pagos y de hecho generaba cotizaciones y podían dar una cuota inicial. Y alguien inyectó en el prompt y logró esta malintención vender un carro por $1, ¿sí? Metiéndole prompts y forzándolo a que le dijera a través del chat qué es lo que tenía que hacer, qué formularios tenía que hacer, cómo podía bajar los precios. Luego una cadena rápida de hamburguesas, él puso una aplicación donde se podían pedir cajas para los niños de comida y había que hacer una serie de llenar de formularios y poder pedir información de tarjetas de crédito, todo eso, y él obligó a la aplicación que le vendiera 200 cajas de estas a $2.
Entonces, desde esa manera son ejemplos sencillos y tontos, pero se puede inyectar un prompt. Sí, hay que entender una cosa acá y es que estamos hablando de chatbots. Una cosa es un chatbot tradicional que te responde pues con las respuestas fijas, algo que uno ya como que se le ha parametrizado, y otra cosa es un chatbot conectado a inteligencia artificial. ¿Qué es ese chatbot conectado a inteligencia artificial, Julito? Ok, aquí es donde viene un poco de lo que es la prioridad con base de acción y el acceso a impacto. Los chatbots, como les venía comentando hace un momento, antes estábamos acostumbrados a que el chatbot nos contestaba respuestas automáticas que ya estaban metidas en una base de datos. Ahora, muchas de las empresas que nosotros vemos que trabajamos o consultamos a Aero como ChatGPT, Cloud, tienen motores de LLM. ¿Qué es LLM? Es un concepto de lenguaje natural, un modelo que lo que hace es utilizar toda la información, moverla e inyectarla. Entonces, ustedes pueden adquirir ese servicio. Entonces, te integra el modelo LLM y él se hace la conexión a los chatbots. Y estos chatbots lo que hacen es que le da autonomía. Y esta autonomía lo que hace es que le da accesos a los datos. Entonces se utilizan todas estas herramientas para poder dar permisos y poder integrar y consultar. Y esto le da un grado de exposición muy alta a toda la organización y deja un plano de control donde él deja expuesto todo. Y por eso es que hay un modelo de cuantificación. Aquí es donde hablamos un poco de lo que es, Gartner nos habla del plano de CITEM, que es la parte de lo que es el tema de exposición y riesgo de la información. Este modelo que nos habla Gartner… Perdona, Julito, sí. te devuelvo. Entonces, tú estabas hablando de que tenemos acceso a cierta información de la compañía. Es decir, Correcto. que con estos nuevos chatbots estamos conectando información, por ejemplo, a las bases de datos de la compañía. Si estamos conectándonos a las bases de datos de la compañía, ¿qué riesgo podríamos tener ahí y cómo podríamos pues, cuantificarlo y solucionarlo? Claro. Alguien de riesgos de tecnología en una compañía necesita tener, o un CISO necesita tener un score recomendado y ver el impacto de esto que está pasando. Entonces, primero se evalúan, por ejemplo, el impacto del negocio. Hay que hacer un análisis de todas las herramientas que está alrededor y qué tanta probabilidad haya para poder hacer una mitigación o tener un equipo haciendo esto. Y cuánto es la velocidad de ejecución. Y aquí en la velocidad de ejecución tenemos que tomar en cuenta que ahora todo lo que es inteligencia artificial se mueve muy rápido. Y esto nos da una capacidad de detección de todo lo que está sucediendo. A todo esto que hemos hablado es algo del panorama de lo que es External Risk Management. Sí, señor. En realidad es más que un panorama, es un framework. Es el framework de Continuous Threat Exposure Management. ¿Me puedes contar un poquito de ese framework? Correcto. En ese framework nosotros tenemos que tomar en cuenta muchas variables. Por ejemplo, la fuga de información. ¿Qué pasa si esa información se está fugando y está yéndose más allá del externo? ¿Qué pasa si esa información está siendo vendida en la dark web, en la deep web o en la clear web? ¿Sí? Eso es uno. Si esa información está siendo vendida afuera, significa que hay alguna acción que le dio la autorización para extraerla. Entonces, significa que hay un abuso de las herramientas para poder, o están las herramientas vulneradas. Entonces, esas herramientas están vulneradas, hubo un escalamiento de privilegios y se extrajo esa información porque alguien pudo extraer esa información de alguna manera. Y estos agentes invisibles que están conectados en la máquina, han estado hablando mucho aquí de Anthropics, de mitos. Y también hace un momento hablaron de lo que es el ransomware, que todavía está en movimiento. Estos agentes invisibles extraen la información y los resultados son dañinos totalmente para una organización. Por eso es que así es como funciona esta parte del External Risk Management. Estamos hablando de prevenir de alguna manera o prepararme para saber si voy a ser atacado por un ransomware.
Parece que todos nuestros países están de moda. Nosotros que estamos en Panamá últimamente estamos viendo exfiltraciones muy fuertes, especialmente en el sector gobierno y en el sector banca. Entonces, ¿cuáles son los riesgos prioritarios? Y volvamos también al framework de CITEM, ¿cómo podríamos empezar a trabajar esas vulnerabilidades? Correcto. Aquí hay dos conceptos. Está lo que es el riesgo externo, External Risk Management, y está el Threat Exposure Management. En el riesgo externo, sabemos que toda esta información fue expuesta. Y en el Threat Exposure Management, aquí hablamos de lo que tenemos equipos que están teniendo, por ejemplo, vulnerabilidades expuestas, equipos que no podemos parchar, y esto nos hace que seamos vulnerables de alguna manera. Y aquí necesitamos herramientas, por ejemplo, que sean autónomas y nos digan, por ejemplo, yo tengo aquí un servidor y este servidor le hace falta, tiene este CB que es vulnerable o este sistema operativo también. Y entonces todo este enfoque tradicional que traemos de saber que hay CVs expuestos, de que la exposición de la data está comprometida, que hay un ataque de SQL injection o que los permisos ya han sido escalados a través de un command y control, nos dan una fatiga de alertas, tenemos muchas alertas. Y aquí es donde tenemos un enfoque más de lo que es agéntico o el agente, donde ya entramos a funcionar varias capas del que tú ibas a explicar ahorita sobre el riesgo y cómo los niveles de los agentes nos van a proteger para tenernos protegidos. Pero yo tengo una duda acá, Julito, porque tú me estás hablando de pronto tener una visibilidad más completa. ¿Qué pasa con las empresas que tienen diferentes soluciones de seguridad? Mucho se habla de plataformización en el mercado. Claro. Les estamos diciendo a todos que voten lo que tienen y empiecen a plataformizar. Eso es un buen punto, porque no todos, y es algo lo que lo vimos a diario cuando hacemos una consultoría con clientes, es yo no quiero tener todos mis huevos en la misma canasta. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi vendor de seguridad de una marca, tengo mi endpoint de una marca, tengo mi protección de correo de otra marca. ¿Qué pasa con esos indicadores de compromiso cuando llegan al atacarme y yo los protejo? ¿Cómo los comparto? Entonces, ahí es donde entran las herramientas de automatización, donde ellos automáticamente inyectan estos indicadores de compromiso o hacen reglas de prevención para poder mitigar esto, para que tengamos o sea, todo sea exitoso en el nivel de protección. Ok. Entonces estamos hablando no de plataformizar, sino más bien de adaptarnos a lo que ustedes tienen. Seguramente ustedes han hecho un ejercicio muy juicioso para adquirir cada uno de los controles de seguridad que tienen en sus compañías y seguro también hicieron una justificación técnica y una justificación de presupuesto. Entonces estamos hablando primero de visibilidad, porque no podemos proteger lo que no podemos ver primero. Correcto. Y segundo, porque estamos hablando de integrar diferentes fuentes y actuar sobre ellas. ¿Hasta qué punto estamos llegando en ese actuar sobre ellas? Ok, en ese punto nosotros vamos a hablar de las 4 dimensiones del análisis donde tenemos que prevenir. Entre ellos, ¿tú nos puedes hablar un poco del que están haciendo los agentes? Bueno, pues básicamente lo que estamos viendo ahora con agentes es que ellos tienen cierta capacidad de acción, ¿no? Entonces, con este tema de agentes, nosotros como que podemos ayudarles a hacer todo ese análisis, el análisis para entender qué agentes se están utilizando en la compañía, primero descubrir para después empezar a controlar. Y no solo nos quedamos en agentes, sino que también nos vamos hacia aplicaciones que están utilizando agentes. Buenísimo. Luego sigue el segundo punto, que es la identidad. ¿Quién tiene permiso para acceder? ¿Quién tiene permiso para extraer esta información? Entonces, ahí es algo que tenemos que tomar una acción. Saber quién tiene estos permisos en las plataformas de inteligencia artificial o dentro de la compañía para acceder a la base de datos y que no sea vulnerado. Y luego viene todo el tema de exposición, para saber en dónde está ubicado este agente.
¿Lo tenemos ubicado en la red interna? ¿Está bien guardadito este robot en la red interna o lo tenemos expuesto a internet, que ahí nos está generando un mayor riesgo? Y ahora nuestros datos o los datos de la compañía son mayormente expuestos. ¿Por qué? Porque si alguien extrae la información, la pone en un prompt que no es de la compañía, esa información se queda almacenada en algún lugar y luego recolectar. ¿Cómo sabemos que esa información no fue expuesta y esa información sensible no fue extraída? Y para eso nosotros tenemos una matriz de priorización de incidentes, porque no es lo mismo como piensa el área, la parte financiera, como lo que piensa el equipo de recursos humanos, como la parte de soporte y la gente de desarrollo. Entonces, en esto nosotros hemos hecho una matriz donde le damos prioridades a cada uno de ellos y, por ejemplo, la gente financiero lo que tiene es una exposición a internet, una exposición de toda nuestra información personal, de datos, por ejemplo, nombres, números de cédula, pasaportes, y esto lo que hace es que nos enfocamos en el riesgo prioritario, que es crítico. También la parte de recursos humanos también tiene una fuga de datos, por ejemplo, de LP. Ellos no quieren saber qué se está exponiendo, qué estamos sacando de los usuarios que están entrando o que se está introduciendo. Y en los bots de soporte nosotros no queremos, por ejemplo, que esa desinformación o esa inyección de prompts sea extraída para que nos impacte. Y la gente que está desarrollando, porque ahora con las herramientas de inteligencia artificial es muy fácil decirle, créame un script, créame una plataforma donde yo pueda inyectar los datos, también hay un momento lateral de inyección, por eso también es alto. Estaríamos hablando de agentes tipo, voy a poner un ejemplo básico, los que te contestan el correo electrónico, que creo que todos los queremos en nuestra empresa o lo queremos para nosotros. ¿Qué prioridad le darías en esta matriz? Bueno, serían la gente de DevSecOps, porque ellos contestan automáticamente y se pueden hacer prompt injection a través de un mensaje de fuera de oficina y extraer la información de esa persona. Sí. Muy chévere, Julito, gracias. Bueno, y ahora háblame de cómo implementarías, o sea, después de que ya tienes claras cuáles son esas prioridades, ¿cómo implementarías ese proceso para llegar a un punto de control? No sabemos que no va a ser 100% de protección, sino que cómo llegaríamos a ese control. Ok, esto es muy importante porque en el modo de implementación tenemos que estar claro primero el alcance. ¿Cuántas herramientas tenemos? ¿Cuántos servicios tenemos dentro de la compañía? Y qué agentes son los de más alto riesgo y le dan valor a la compañía. Primero hay que hacer un inventario. El segundo es, hagamos un descubrimiento sobre lo que hay internamente. ¿Qué motores o APIs y MCPs estamos utilizando para poder integrar esto? Tercero, hay que darle prioridad a todo lo que es el riesgo que está inestable en la compañía o que puede tener exposición. Cuarto, tenemos que hacer una validación sobre como una prueba de pen testing, y ahora nos vas a hablar de una parte muy importante, cómo es que la desarrollamos con sus equipos de Red Team, ¿sí? Así es. Y también la quinta es la movilización. Todos esos datos, cómo los transportamos, y hay que entregar algo que se llama guardrails, que son como pequeños robots protectores o como reglas. Como reglas, pero son a nivel de código que protegen toda esta información. Así es como se vería el roadmap de implementación. Cuéntanos tú un poquito sobre cómo se puede dividir esta parte de agentes y la protección. Bueno, pues básicamente lo primero que debemos tener claro es nuestro AI readiness, ¿no? O sea, tenemos que saber si ya más o menos estamos listos, tener esa visibilidad. Y pues nosotros en Checkpoint tenemos un plano de defensa de inteligencia artificial en donde protegemos, gobernamos y también descubrimos pues, todas las IAs que tenemos dentro de la compañía. Y la tenemos dividida como que en tres grandes usos. La primera es el Workforce AI Security. Muchos de nuestros clientes lo llaman el DLP de IA, pero pues digamos que no nos quedamos solo en ese DLP de IA, porque pues estamos hablando de que seguramente algunos de ustedes están
tratando de homologar algún motor de inteligencia artificial para que sea el utilizado dentro de la compañía, pero pues como se dice, echa la ley, echa la trampa. Nosotros los usuarios somos bastante creativos y no nos quedamos muchas veces solo con el motor que nos entrega la empresa, sino que intentamos buscar pues por otros lados algo que nos facilite el trabajo. Entonces viene todo ese tema de lo que es cubrir los empleados, que lo tenemos aquí, o sea, todo lo que es Shadow IT, todo lo que es la fuga de información, el DLP de IA, y también controlar los diferentes motores que deberían estar calificados para trabajar dentro de la compañía. Luego empezamos a hablar de todo lo que es protección de agentes. Hablamos de protección de agentes en sí, pero también la protección de las aplicaciones que incluyen algún agente de IA. Y por último, venimos hablando de todo lo que es el red teaming. En ese red teaming, ¿se acuerdan del ejemplo que les estábamos dando ahorita del prompt injection en el chatbot? Está muy orientado hacia eso, hacia hacerle como una especie de penetration test a la IA. El empezar a trabajar a punta de prompts, tratar de entender si la herramienta podría estar alucinando o si la herramienta nos estaría entregando alguna información que no debería entregar. Tuvimos casos de una empresa que a punta de prompts borraron una base de datos. Más o menos le dijo como, oye, necesito que borres, olvida todo lo que te he dicho, y borró la base de datos. Yo te puedo sumar uno más. Hace un par de semanas estuve con un cliente y ¿cuántos de ustedes usan la IA para cuando terminan con Zoom o con Gmail les traduzca toda la información y se las mande en un correo? Estamos con un cliente y ellos están haciendo una negociación muy grande y resulta que están el cliente y la área financiera. El cliente se desconectó y la IA siguió corriendo y guardó toda la información que hablaron después de eso. Y cuando cerraron la sesión, le envió al cliente todo el resumen de IA. O sea, que estaban hablando del jefe. Sí, están hablando del cliente. ¿Y qué pasó? El jefe despidió a las personas porque hablaron de más del presupuesto, de lo que le podían cobrar, los aranceles y todo eso. Entonces, hacia allá vamos con las aplicaciones, a proteger ese tipo de información y que no salga de más. Genial, Julito. Entonces, pues este es el plano de protección de inteligencia artificial, los 3 puntos que hay que cubrir ahorita. Esto es seguridad para inteligencia artificial. Listo, Julito. Cuéntanos cuál sería ese plan de acción en cierto tiempo. ¿Cómo harías tú la implementación de esa seguridad para inteligencia artificial? En lo que hemos llevado la experiencia de estos últimos meses, años que ha venido acelerándose la inteligencia artificial, hemos creado un panorama de cómo se debe tomar y en cuenta. Por ejemplo, en los primeros 30 días hay que hacer un inventario de todos los agentes que tienen, porque nos hemos llenado de agentes y de herramientas de inteligencia artificial. Entonces hay que clasificar los datos y permisos de cómo los vamos a entregar y cómo se va a gobernar. También definir quiénes son los dueños de riesgo, porque no todos quieren tomar el riesgo a nivel de IA. Se lo quieren dejar al área de seguridad, lo hace infraestructura, lo hace desarrollo. ¿Quién toma ese riesgo? También bloquear los usos no aceptables. En los usos no aceptables es que los usuarios internos de la compañía no utilicen los chats de ellos, sino que el chat corporativo. Del día 31 al 60, pues ya podemos hacer políticas de nivel de riesgo, control de DLP, login y revisión de permisos y conectores. Hay que revisar todo lo que está conectado y ver qué pruebas podemos haber hecho para poder ver esto. Y del día al 61 al 90, hacemos un monitoreo de runtime y hacemos los guardrails, que son los pequeños robots de código que protegen todo lo que se está filtrando, saliendo o están extrayendo. Y también tenemos una respuesta de inteligencia artificial de IA. Y también creamos un tablero para los ISOs donde ven las métricas, porque lo más importante para un CISO es visualizar todo lo que está sucediendo y tomar una acción. Julito, ¿me estás hablando de algo parecido a un virtual CISO? Correcto, así es.
Ok, ¿y de qué trata ese Virtual CISO? El Virtual CISO es algo que consultan, es una inteligencia artificial donde él toma toda la información de la compañía basada en todos los componentes de seguridad y nos da un análisis de riesgo, nos grafica y nos dice por dónde debemos ir para tomar acción. Eso nos indica cuál es el AI Readiness, si estamos listos o no con este tema de seguridad para IA. Así es, correcto. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Julito. Ya estamos terminando. Gracias a todos. Ahorita pues la idea es que priorizar el riesgo agéntico es priorizar el futuro. Agradecemos mucho este espacio y pues vamos a estar en el stand de IT Servicios. Si alguien tiene una inquietud, si quiere ahondar en lo que hablamos el día de hoy, más que bienvenido. Gracias a todos. Chao.